Buenos días, queridos estudiantes. Mi nombre es José González. Como profesor vengo a impartirles una pequeña exposición sobre lo que es el derecho aeronáutico, sobre todo el derecho aeronáutico civil en Panamá. Para ello tengo algunos objetivos generales bastante importantes. Generales quisiera decirlo específico. Me es importante que los manejen al final de esta presentación, y el primero de ellos es enumerar algunos conceptos fundamentales en el análisis del derecho aeronáutico. El segundo, de vital importancia, viene a ser que puedan identificar como estudiantes el derecho aeronáutico como una actividad de relevante importancia dentro de la República de Panamá, ya sea en sus márgenes civiles o jurídicos, o de hecho comerciales en Panamá. Bien, entonces, para presentar una pequeña introducción, pues sabemos que la configuración del derecho aeronáutico y de la política aeronáutica civil supone un gran logro en las sendas de la historia de Panamá, eh, puesto que nos permiten comprender aquellos elementos básicos, como lector o como espectador, en el caso de ustedes, que debamos tener pues una clara noción no solo de lo que se estudia, sino de los objetos concretos del tema y de los límites científicos jurídicos que va a llevar la aviación civil o el derecho aeronáutico. Para todo esto me es importante, mis queridos estudiantes, que me comprendan ciertos conceptos fundamentales del derecho aeronáutico. Eh, y esto es a toda vez que si no comprenden esto, difícilmente, si no es que casi imposible, me van a comprender los hechos que se puedan suscitar dentro del derecho aeronáutico civil. El primero de ellos es la distancia, muy conocido dentro del derecho aeronáutico como origen, destino o alterno, refiriéndose al punto de origen, al punto de destino donde deseamos llegar o para cumplir la función, y el alterno como aquellas rutas alternativas que podremos tomar para realizar un viaje debido a circunstancias, llámese de clima o de función de compensación de combustible o demás que puedan suscitarse durante un hecho. Entonces, distancia es un factor evidentemente, de importancia, puesto que todos los modelos de transporte aéreo tendrán un campo de distancia en el cual son más eficientes. Es decir, una aeronave pequeña no va a transportarse a la misma altura que una aeronave grande, porque van a ser transportados tanto a alturas distintas como por rutas distintas debido a la eficiencia en la que ellas puedan eh, ser transportadas. Un ejemplo sencillo de esto, pues, no es lo mismo pasar a 1000 pies de altura sobre una montaña que pasar sobre ella a 10.000 pies de altura. Entonces, las rutas más adecuadas, más eficientes, serán otorgadas por este concepto. Debe notarse entonces pues que la distancia a recorrer en un viaje entre punto a punto no va a ser fija, sino que en función del modo en que se efectúa. Un mismo desplazamiento de punto a punto será probablemente recorrido en mayor distancia si se hace, por decirle en ejemplos entendibles, si se hace por ferrocarril va a ser de mayor distancia que si se hace por carretera. Lo mismo pasa con las aeronaves. No va a ser lo mismo recorrerla en un avión o una avioneta que en un avión comercial. Eh, Hemos de decir pues que otra parte de la distancia de vital importancia va a ser el límite superior de la circunferencia terrestre por la cual podremos transitar en una aeronave, que lo vamos a mencionar más adelante, y que está delimitado tanto legalmente como físicamente. El segundo concepto de vital importancia para mí que ustedes puedan manejar es la velocidad. La velocidad generalmente se comprende como nos lo enseñaron en física, eh, la velocidad a la cual se mueve un objeto por el espacio. Sin embargo, debemos saber que no debe entenderse solo como un concepto limitado al vehículo, sino que también tiene que abarcar al sistema de transporte, contabilizándose en el tiempo total recorrido de punto a punto.
debido a que los factores que indican la velocidad más adecuada para un viaje están dados tanto en el tiempo como en el valor que va a depender del viajero, del costo de dicha mercancía que estamos transportando. Eh, para hacerles entender esto, bueno, más adelante cuando vamos a hablar del valor del contrato de transporte, veremos esto un poquito más a profundidad, que es aquí mismo. Vamos a hablarle un poco del siguiente concepto, que es el sujeto. En el transporte aéreo suele dividirse en tres categorías. El primero, personas como pasajeros, el segundo es mercancía y el tercero viene a ser lo que es la información. Cada una de las cuales puede tener múltiples subdivisiones. La primera categoría de pasajero puede ser un pasajero de negocios, como puede ser un pasajero turista de vacaciones. El apartado de mercancía podemos ver a mercancía perecedera o de mercancía de cadenas de frío, mercancía de repuestos de automotrices o de repuestos de hay infinidad de subcategorías. Inclusive en el apartado de información podemos comprender información de vital importancia, de urgencia, inclusive de tratados internacionales, o puede ser de información variada de una investigación, las cuales también suelen llevarse dentro del transporte aéreo, y por eso es que llegan a formar una categoría aparte. En ocasiones, dos o más de estas categorías suelen unirse. Una de las más comunes en la cual podemos comprender es el transporte de mercancía y transporte de personas, las cuales podrán viajar juntas. Pero la tendencia siempre será a que se separen por temas de comodidad y temas de logística. El siguiente punto que me interesa el siguiente concepto que me interesa que ustedes comprendan es la competencia o la competencia modal. De este modo, pues varía grandemente según el valor de cada uno de los factores anteriores de sujeto, velocidad, distancia, y debe considerarse siempre como una intensidad variable según las condiciones tecnológicas, económicas y sociopolíticas imperantes sobre lo que va a imperar sobre el viaje. Dicho así, pues también tenemos que tomar en cuenta algunos factores como la seguridad. Muchos piensan que no, pero siempre en el transporte de mercancía, de personas e información, esto es parte de la competencia de vital importancia. Para darles un ejemplo básico, en la antigüedad, cuando los transportes comúnmente se hacían, o mayormente se hacían por ferrocarril, se daban los asaltos a los ferrocarriles. Entonces, este es un claro ejemplo de que la competencia es cambiante debido a que la seguridad y la fiabilidad que se tiene sobre el transporte aéreo o sobre cualquier modo de transporte es importante al tiempo en que esto acarrearía costos. Nuestros clientes, ya sea que esté transportándose o que nuestro cliente nos esté hablando sobre mercancía que está llevando, verá como parte de la competencia que tenemos como empresa el tiempo que va a ser invertido en el transporte y la seguridad y fiabilidad en que efectivamente va a ser transportado. Entonces, algunos de estos modelos van a ser cuantificables y a través de mecanismos monetarios, pero otros no lo son. Y es evidente que la mayoría de las elecciones son individuales de nuestros clientes y no se atienden plenamente a estos conceptos, los cuales algunos inclusive se sobrevaloran en cierta percepción personal, como les estoy diciendo. Nuestros clientes a veces pueden elegir nuestro transporte simplemente porque consideran personalmente que se va a llevar más tiempo, menor tiempo, perdón, o que va a ser más seguro que otro tipo modelo de transporte. También he de decirle que la competencia puede ser no solo modal, sino que la competencia para nosotros como abogados puede ser llevado al entendimiento como la legislación que va a ser competente para llevar un caso o un hecho dado en el momento en que se suscita un hecho. El siguiente concepto entonces viene a ser el valor del contrato del transporte. Y esto también es llevado
al pensamiento como el costo generalizado. Pues el valor del contrato del costo generalizado es el resultado, pues, de agregar todos los costos cuantificables envueltos en la realización de un viaje. Eh, Esto se da a elección del viajero y es racional y recaerá sobre, de cierto modo, pues lo que ofrezca un costo general mínimo. A nivel agregado puede cuantificarse en muchos factores estimadores directos, llámense por ejemplo pues el riesgo, el costo de seguro como les mencioné, también el costo del precio del billete, del traslado, de hoteles, comida, y al tiempo del empleado que tenemos que llevar, el del combustible, hay que valorar el precio horario del personal, en fin, al final tenemos que sumar todo esto y nos va a dar un costo mínimo que más o menos por el cual debe irse tasando de allí hacia arriba pues el valor del contrato del transporte. En el transporte aéreo el precio de- el del ticket de venta de transporte, ya sea de persona, mercancía o información, suele ser más alto que en otros modos alternativos. Esto se compensa bajo una característica que es la de ahorro de tiempo, pues se comprende que el derecho aéreo es en función más rápido o que ocupa menos tiempo en el espacio que los otros métodos de transporte, además de que es más cómodo por las estancias de fuera de casa. Esto es un poquito difícil de estimar con exactitud debido a que el tiempo en muchos análisis pues es tratado de basarse en un cálculo de valor taxativo, sin embargo pues es simple equilibrio. Para una persona el coste generalizado de dos alternativas estudiadas, ya sea terrestre y aérea, de forma estadística, la población va a elegir generalmente la que es menor tiempo o menor debido al equilibrio de la distancia. Vamos a hacer un poquito más hincapié en esto. Le doy un ejemplo bastante personal. En mi juventud, cuando estaba en mis años de atleta como deportista de natación, me tocó hacer un viaje a un centroamericano en Nicaragua, en el cual por tierra yo tuve que recorrer 2 días en bus, lo cual a pesar de que me salió más barato el ticket de transporte para llegar a Nicaragua en bus, llegué 2 días allá, me fue difícil mi adaptación en Nicaragua, mi rehabilitación, mi entrenamiento y preparación antes del torneo. Para mi siguiente elección, recorrer la misma distancia en el siguiente centroamericano para ir a Nicaragua, elegí el costo de un avión, aunque fuese más costoso debido al factor tiempo, el tiempo fuera de casa, como se les mencioné hace un momento, debido a que para mí el tiempo que estaba planteándome rehabilitarme, recuperarme y demás, era mucho más manejable si mi transporte era solo de 2 horas, que es lo que pasa con el derecho aeronáutico. Entonces verán que esto sucede con mucha más frecuencia de la que creemos dentro del derecho aeronáutico civil. También sucede mucho con el transporte de mercancía. Si se tiene el repuesto de un barco en China, pero el barco resulta que se encalló en Panamá. Si mandáramos eso por barco, probablemente va a llegar aquí en 4 meses. Es muy probable que una naviera elija traer ese repuesto para nuestro buque por aire debido a que va a tardar un día. Entonces, allí vemos que de verdad este es una gran importancia del derecho aeronáutico, un gran avance para la humanidad y que nos ahorra el concepto tiempo, lo que va a ser tasado en costos. Y es por esto que los costos del derecho aeronáutico son mayores, sin embargo son mayores en un nivel inexacto porque el tiempo es valorado. El siguiente término, el siguiente concepto viene a ser la competencia, como les mencionaba, además de la competencia modal, para mí me es importante que comprendan la competencia legal. Eh, las aeronaves generalmente conllevan un reporte de matrícula. En un país dado, por decirles un ejemplo, Inglaterra, que matricula muchas aeronaves
sobre todo las civiles. Eh, y podemos tener también eh, un vuelo que sea de origen Colombia con destino a Panamá y que se dé un hecho aeronáutico como un daño en el sistema de seguridad, por decirles un ejemplo, y que se hayan desprendido las máscaras de oxígeno dentro de la aeronave, donde todos tienen que utilizar dichas máscaras. Esto es un hecho de transporte o durante el transporte aéreo, en el cual se va a tener que contemplar y prever y estudiar también como su análisis dentro de una competencia. Entonces es difícil saber en cuál de las tres competencias va a ser. En el país de origen, que fue Colombia, en el país de Panamá, que fue pues el destino, o bien pudo ser con el país de matrícula de la aeronave. También nos suele pasar con el derecho marítimo. Entonces es importante que comprendan que esto puede ser complejo, elegir quién va a ser el competente. Si el hecho fue producido en la frontera, va a haber un roce entre todos porque quién es el que se va a hacer cargo bajo qué legislación. Entonces, la competencia generalmente se hace entre acuerdos y entre lo fundamentado del derecho internacional. Entonces, eh, delimitar la competencia a una sola ley es imposible y tenemos que comprenderlo así. El siguiente concepto fundamental del derecho aeronáutico va a ser el espacio aéreo o medio de transporte, y pues este es sencillo de comprender, sin embargo muy importante. Todo espacio aéreo comprendido desde la superficie terrestre hacia arriba está comprendido como espacio aéreo. Entonces el espacio aéreo llevable o funcional va a depender de la aeronave. No es lo mismo movernos con un dron que puede estar sobrevolando a 10 metros de altura que sobrevolar con una aeronave que va a estar considerablemente más alta. Entonces, este es el espacio aéreo utilizable, pero también comprender entonces que el espacio aéreo está comprendido de la superficie hacia arriba. Claro, también tiene topes superiores que vamos a ver más adelante durante esta presentación. Vamos a presentarnos entonces distintas características del derecho aeronáutico para que todos podamos comprender dichas características. La primera es el dinamismo. El derecho aeronáutico es sumamente cambiante, pero es estricto, muy íntegro. Para ejemplificar esto, a medida que ha pasado el tiempo, existen nuevas aeronaves, nuevos tipos de transporte, nuevas necesidades. Por lo tanto, el derecho aeronáutico tiene que estarse constantemente renovando, constantemente actualizando, y esto es lo que nos lleva pues el dinamismo en sí. Tenemos entonces también la integridad, que pues siempre debe cumplir dicha función y debe cumplirla de la mejor forma posible. Para esto es importante la tercera característica, bueno, en este caso en la presentación es la segunda, que es el reglamentario. Muy importante, pero muy importante que se reglamente. Nuestros derechos no pueden ser de libre albedrío por más que muchos quisieran, sino que se deben trazar ciertas reglas que debemos comprender, ya sea contemplado como reglas de etiqueta, donde dentro de estas reglas se va entonces a ejercer la actividad de aeronáutica civil. ¿Por qué se da esto? En el ejemplo rápido que les presenté anteriormente, entre un vuelo de origen Colombia, destino Panamá, estamos viendo que estamos traspasando fronteras. Entonces, si no tuviésemos reglas sería todo un caos, inclusive en vuelos domésticos, inclusive vuelos de fumigación. Tenemos que tener reglamentado qué tipo de producto podemos esparcir dentro de una aeronave, a qué altura, el por qué se hace. Todo esto lleva una serie de parámetros, de reglas, y muchas veces basadas ya en decretos y leyes. Entonces vemos que esto es una característica fundamental del derecho aeronáutico. Es también internacional. Pasa que en el derecho aeronáutico, sobre todo en el derecho aeronáutico civil, se traspasan fronteras con mucha facilidad. Muchas veces ni siquiera las percibimos. Miren, derecho, mejor dicho, en transporte terrestre, nosotros podemos comprender de Panamá que nuestras fronteras, de Costa Rica y Colombia.
Inclusive nuestras fronteras marítimas son un poquito más fáciles de delimitar que las fronteras aéreas. De hecho, para entendernos bien, en el derecho, en el transporte terrestre, yo sé que nuestra frontera con Costa Rica es la garita que está puesta en la frontera entre Chiriquí y Costa Rica, porque está la garita allí. Y si me voy hacia ambos lados y digo, bueno, la garita no está extendida, sí, pero hay mojones que son piedras que me indican que después de esa piedra viene a ser territorio de nuestra República Hermana. En el derecho aéreo no hay nada como esto, no hay nada establecido, no vamos a cruzar una línea roja, una pequeña cinta que nos diga, oye, traspasaste al siguiente territorio. Entonces comprendemos que la internacionalidad del derecho aeronáutico es importante y se pasan fronteras muy rápidamente sin siquiera notarlo. El derecho aeronáutico también tiene la característica de que es autónomo. El derecho aeronáutico no puede depender de las otras ramas, sin embargo sí puede basarse en ellas, pero debe tener su propia legislación, ya que es muy distinta a las demás áreas, a pesar de que tenga que ver con parte del derecho comercial, del derecho civil, en algunos casos lastimosamente del derecho penal y demás, pues debe reglamentarse bajo su propia norma, y por eso existen sus propias leyes, sus propios códigos, sus propios decretos, y por lo tanto es totalmente autónomo, inclusive a niveles comerciales y económicos. Habiendo visto todo esto y comprendido todo sobre todo lo básico sobre el derecho aeronáutico civil, hablemos un poquito de historia del derecho aeronáutico en Panamá. A pesar de que el derecho aeronáutico se comprende sobre la actividad aeronáutica, la cual está puesta dentro de la historia de la humanidad desde el momento en que el hombre decidió que el cielo no debía ser el límite para la vida y la actividad comercial, pues desde ahí se comprende entonces el derecho aeronáutico, porque es el inicio de la actividad aeronáutica. Sin embargo, en Panamá no teníamos nociones sobre el derecho aeronáutico, de hecho no vimos la necesidad de contemplarlo así. Hasta el año 1959, cuando Panamá asiste al Convenio Internacional de Chicago el 7 de diciembre de 1944, en el cual Panamá firma este convenio internacional, que es el Convenio de Aviación Civil Internacional, y es cuando Panamá ve como necesidad, ok, debemos contemplar el derecho aeronáutico civil ya no solo como una ilusión, sino como una realidad para Panamá. El mismo convenio entró en vigencia el 4 de abril de 1947. Fue aprobado mediante la Ley 52 del 30 de noviembre de 1959, la cual entra en Gaceta Oficial el 5 de enero de 1960. Entonces vemos que es un proceso bastante largo, que ya debimos haber aprendido en procesar, en derecho procesal, en el cual, digo, si no lo recuerdan o me está viendo alguna persona que no es versada en el derecho, cuando un país es invitado a un convenio internacional, tiene derecho a formar parte del mismo, y al firmarlo se obliga a ratificarlo, que es lo que dice, entra en vigencia desde el 4 de abril, es decir, que cuando los representantes llegan a Panamá, lo logran trazar como ley, fue el 4 de abril de 1947, se crea la ley en el 30 de noviembre de 1959 y entra ya en vigencia y en vigor entonces el 5 de enero de 1960. El depósito de adhesión que se creó el 18 de enero de 1960 entra en vigencia pues el 17 de febrero de 1960, y es aquí entonces cuando podemos comprender que dicho convenio y producto de dicho convenio se crea dicha ley y se da entonces la actividad ya regulada y tipificada dentro de las leyes de Panamá. Por decirlo así, desde este momento es que ya no somos enteramente dependientes de los convenios internacionales y legislaciones internacionales, sino que desde aquí Panamá por primera vez contempla sus leyes en el derecho aeronáutico de Panamá.
En el año 1963, el 8 de agosto, se decreta o se crea el decreto ley del número 19, donde se reglamenta la aviación civil en Panamá. Anterior a esto se comprendía el derecho aeronáutico como que el derecho que teníamos a utilizar el espacio aéreo, pero no se había contemplado la aviación civil como una actividad comercial. Entonces se vio la necesidad y por lo tanto se crea dicha ley. Casi a final de la década, en 1969, el 17 de enero se funda la Fuerza Aérea Panameña, con sus siglas FAP, con la llegada a Panamá de una gran aeronave, un C-47 matriculado como FAP-201, llegó desde la hermana República de Ecuador, desde Guayaquil para ser preciso. Y quisiéramos mencionarles al equipo, pues es un poquito de historia de lo que estamos hablando, el equipo de pilotos y de técnicos que estaba comprendido pues por los primer oficial, que fueron Alberto y Lorenzo Purcell, Teodoro Alexander, Augusto Villalaz y Cristóbal Fundadora. También los técnicos de mantenimiento, Ramón Gavilán, Abdiel Ambola, Rosendo Chavarría, Luis Castillo, Manuel Abastit, Carlos Beitía, Gustavo Cuervo, Fabio Martínez y Telio Pacheco. Es muy importante que comprendamos que la tripulación de una aeronave no son solo los pilotos o no son solo la flight attendant o asistente de vuelo, sino que todo aquel que pueda poner esa aeronave a volar va a ser la tripulación, ¿no? Tal vez no la que está en vuelo, pero sí es la que lo hizo posible. Por eso es que aquí fue muy importante mencionar a los técnicos de mantenimiento. El 22 de enero entonces se crea el decreto de gabinete número 13, en el cual se crea la Dirección de Aeronáutica Civil como entidad autónoma del Estado y la cual va a tener patrimonio propio. Esto se mantuvo así hasta el 2003, en donde el 29 de enero se crea la Ley 21, en la cual entonces regula la aviación civil y subroga el decreto Ley 19 de 1963 y dicta otras disposiciones para llenar vacíos de la legislación civil de Panamá. Esto es normal en el derecho, no crean que no. Esto es porque el derecho aeronáutico, como dijimos, que es dinámico, se tiene que ir actualizando según las necesidades que está teniendo el periodo comercial o la actividad comercial en Panamá. Entonces, al irse actualizando se necesitan nuevas leyes o se necesitan por lo menos modificarlo lo suficiente, que es lo que está pasando actualmente. La ley 21 del año 2013 modifica a punto de que pueda solventar la totalidad de las necesidades en Panamá. Habiendo dicho esto, entonces debemos comprender cuáles son las fuentes de derecho en cuanto a la rama del derecho aeronáutico civil. El primero y la más obvia es la ley o los decretos ley y se llevan a cabo pues de leyes internacionales o leyes nacionales como la ley 21 del 2003. Las leyes internacionales o convenios internacionales no son una importante fuente de derecho porque también debemos comprender que no lo podemos abarcar todo dentro de una ley, sino que hay ciertos vacíos o ciertas partes que se dan por el avance del derecho aeronáutico y entonces están contempladas en el derecho internacional, ya que bajo ningún motivo el sujeto del transporte aéreo o del derecho aeronáutico debe quedar en indefensión, sino que si no está contemplado en el derecho interno deberá estarlo en el internacional. Por lo tanto, es una fuente importante de derecho, ya sean estas de uniformidad o de unificación. Debemos verlo así porque hay leyes que unifican distintos decretos, distintos principios, distintas leyes para crear una sola, un solo concepto que nos permita fallar a favor o en contra dependiendo del hecho, o de uniformidad. Otra importante fuente de derecho es la jurisprudencia, que viene a darse como aquellos casos anteriores producidos dentro del derecho aeronáutico en el cual se llevó a cabo un juicio apropiado, un arbitraje apropiado, en el cual como haya fallado el juez y las partes nos sirvan a nosotros como guía y ejemplo para la siguiente ocasión en las cuales ocurran o siquiera para evitar que estas situaciones ocurran. Entonces por eso es una fuente de derecho.
muy importante para los juristas. Eh, claro está, también está la doctrina, los decretos de ley, los principios procesales que se van a llevar dentro del derecho y demás, pero el cuarto y más importante fuente de derecho siempre, o por lo menos a mi concepto, siempre va a ser la costumbre. La costumbre es lo que crea las otras fuentes de derecho en realidad. Eh, para ponerlo así, cuando una sociedad en conjunto como sociedad, ¿no? Ya no a nivel individual, sino como sociedad, ejecuta una acción comercial una y otra vez, se produce un hábito social o una costumbre social, lo que conlleva la creación de leyes. Eh, Uno de los ejemplos que le mencioné, el poder fumigar una parcela de caña o de maíz a través de una aeronave, es un hecho que se ha producido varias veces dentro de la sociedad hasta que se volvió un hábito, una costumbre de la sociedad. Por lo tanto, el cómo hacerlo para no afectar al resto de la población se convirtió en como en reglas etiqueta. Decirle al piloto, mira, no me fumigues a cierta altura porque el producto se esparce hasta llegar hasta las escuelas o pequeños aparatos civiles o comunidades y barriadas en las cuales me puedes provocar daño. Entonces, eso fue una regla, producto de las costumbres. Y que producto de dicha costumbre que se trazó como regla, posteriormente se pasó una ley. Y que de la ley entonces nos dice a nosotros cómo vamos a reglamentar dicha actividad. Entonces es interesante para nosotros comprender en este caso que es una fuente importante de derecho. La propia costumbre de la sociedad siempre va a ser la primera fuente de derecho para entonces gestionar las demás. Rara vez se crean leyes contemplando el futuro y no lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido anteriormente. Como venimos mencionando entonces, los convenios internacionales pues son una fuente de derecho de vital importancia y esto es pues no más que acuerdos que realizan entre distintas legislaciones o de distintos territorios soberanos en los cuales se ponen de acuerdo para decir cómo van a normar o trazar ciertas reglas entre naciones para decir qué vamos a hacer o no en distintos casos. Mencionarles todos va a ser un poquito pesado, así que voy a hablarles un poco rápido y un poco al grano, lo esencial, de los más importantes, de lo que yo considero más importante. Sin embargo, siéntase libre de preguntarme ahora o después, escribirme, lo que sea, sobre cualquiera de los convenios internacionales a los cuales se ha suscrito Panamá o que están suscritos la comunidad internacional. Uno de ellos, de los que les quiero mencionar y uno de los que para mí fue más importante, es el Convenio de Chicago de 1944. Como le estaba mencionando, es aquí donde Panamá contempla la necesidad de crear el derecho de la aeronáutica civil en Panamá. Y este acuerdo era relativo al tránsito de los servicios aéreos internacionales. Panamá ya era producto de actividad comercial y actividad aérea y ni siquiera teníamos trazado cómo lo íbamos a hacer. Entonces, desde aquí fue importante para Panamá decir, ok, vaya, tenemos que crear una ley. Y inclusive fuimos al siguiente congreso que fue precisamente en las mismas fechas, sino que en otra sala en la cual en el mismo Chicago se creó el Convenio de Aviación Civil Internacional y todo esto nos permitió entonces crear nuestra ley allá en los años 50. Además de eso también, como vemos aquí, el convenio de Ginebra del 19 de junio del 1948 es un convenio relativo al reconocimiento de los derechos sobre las aeronaves. También el convenio de Roma del 7 de octubre de 1952 que nos habla sobre los daños causados a terceros en las superficies por aeronaves extranjeras. Que veo aquí Tokio 1962, sí, el 14 de septiembre de 1962 se firma el Convenio Internacional sobre las infracciones y ciertos actos cometidos a bordo de las aeronaves
porque debemos verlo así. En su momento pensamos que tal vez no se iban a cometer muchos hechos allí porque era un espacio cerrado y un espacio común, sin embargo se comenzaron a producir infracciones. Entonces se vio entonces la necesidad, y siendo dinámico, la necesidad de regular este tipo de actividad para decir qué iba a ser incorrecto o qué iba a ser correcto. El convenio de La Haya fue muy importante, el 16 de diciembre de 1970, convenio en el cual se buscaba la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, ya que en este momento se comenzó a practicar lo que fue la piratería de la aeronáutica civil. Entonces, para el derecho aeronáutico fue, no quisiera decirlo así, pero fue un poco escaseante, ¿no? Un producto nuevo que no pensábamos que se iba a dar, se comenzó a dar, y entonces fue producto de un convenio internacional, es decir, entre países, es decir, cómo vamos a hacer en esto de crear un nuevo convenio, y del cual se crean entonces nuevas leyes en los distintos países que formaron parte. Panamá no fue la excepción. El convenio de Montreal del septiembre de 1971, convenio en el cual se está hablando sobre la represión de los actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil. Y he de mencionar también que de aquí en adelante se firmaron innumerables convenios en Montreal. Y esto es debido a que Montreal no es el primero, pero es la segunda nación que en porcentaje de toneladas transporta, o dentro de la actividad comercial aérea, es la segunda nación del mundo que mayor cantidad de cargas por tonelada transporta de distancia de punto a punto al año en el mundo. Entonces se dan innumerables convenios internacionales dentro de este país, porque la necesidad y las situaciones ocurren muchas veces en este país. De hecho, uno de los últimos o más recientes que puedo recordar, o por lo menos reciente, de vital importancia para el derecho aeronáutico que puedo recordar, es el del 91, que es el convenio sobre la marcación o búsqueda de explosivos plásticos para fines de detección, debido a que comenzó una muy mala moda sobre algunos terroristas de decir: contengo un explosivo dentro de la aeronave, lo cual era un hecho catastrófico y de vital importancia. Entonces, debido a esto, y que se dio mucho en la aviación de esta nación, de Colombia, de Canadá, disculpen ustedes, se produce entonces el convenio internacional, el llamamiento de Canadá a las demás naciones, es decir, necesitamos regular esto porque es una acción que se está repitiendo mucho en el tiempo y tenemos que regularla. Entonces es un convenio internacional, fue una fuente de derecho de vital importancia, y siempre buscando la seguridad y el mantenimiento del funcionamiento del derecho aéreo. Y debido a todo este dinamismo de convenios internacionales y toda esta, cada vez que surge una necesidad, cambiemos rápido, estipulémoslo rápido, establezcamos reglas. Es debido a esto que el derecho internacional, la actividad aeronáutica dentro del derecho internacional es tan fiable, debido a esto, a esta particularidad. Hablemos entonces sobre lo que viene a ser de la soberanía del espacio aéreo. La soberanía se comprende como el derecho que tiene una nación o una persona a establecer reglas o a establecer actividad sobre un espacio. En este caso estamos hablando del espacio aéreo. Entonces nos decía Fauchelevent que la libertad sobre el espacio aéreo debía ser una libertad absoluta. Él consideraba que, pues, como se trata de un bien común, pues es aire y lo respiramos y todos lo necesitamos, todos lo utilizamos, es un bien común de la humanidad y que debería ser de libre uso para todos. Sin embargo, esto simplemente se quedó como un principio, debido a que, como hemos venido mencionando, era imposible. Tenemos que trazar reglas en las cuales, a pesar de que todos tenemos la libertad de utilizarlo, todos tengamos reglas para no interferir o no inferir en la actividad del demás. Por lo tanto, se crea un principio de libertad limitada,
en donde se reconoce derecho de conservación de los estados y de defensa de los estados subyacentes. Por decirlo un ejemplo, Estados Unidos pues se guarda su derecho de defensa y establece reglas sobre cómo se va a ejercer la actividad aeronáutica y la actividad comercial dentro de su territorio, que se deben respetar, las cuales también están pues a su vez limitadas por el derecho internacional y convenios internacionales que le dicen, ok, pero está bien que tengas tus reglas, pero respétame ciertas cosas, ¿no? Que voy a necesitar para hacer la actividad comercial. Por decirlo de manera coloquial, este tirijale nos da esa limitación entre qué podemos y qué no podemos hacer, y por eso es importante los convenios internacionales. Por ello entonces se crea pues la teoría de la zona, que a diferencia sobre la soberanía limitada, donde un país podría en teoría normar el derecho aéreo como quiera, se da el derecho de paso inofensivo a los demás estados sobre una soberanía absoluta. Pues es como el, el punto medular del derecho aeronáutico y de la actividad aeronáutica civil, el poder trasladarse de punto a punto atravesando un territorio. Ahí hablamos de la internacionalidad, podemos pasar de Panamá a Estados Unidos por una cantidad finita de países. Es nuestro trayecto que si fuera una libertad absoluta, una libertad limitada, como decíamos, que el Estado de Guatemala nos diga no puedes pasar por aquí, sería un problema. Entonces se comprende este derecho de teoría de la zona, donde debemos comprender que se da el derecho a paso con ciertas regulaciones. Entonces cada país no va a establecer sus regulaciones, las vamos a respetar y vamos a obtener en consecuencia el derecho a paso para que la actividad comercial sea posible. Entonces, en resumen, tenemos como soberanía la capacidad que tiene un Estado o un dueño de un espacio aéreo de establecer reglas para la actividad aeronáutica civil en un territorio delimitado, y se comprende como soberanía del espacio aéreo también aquellas reglas que ejercen los otros países en convenios y tratados para decir, ok, son tus reglas, vamos a respetarlas, pero también debemos hacer posible la actividad internacional y por lo tanto que el derecho aeronáutico sea posible. Inclusive por decirlo así, la actividad aeronáutica no sería posible si el derecho aeronáutico no está allí para darle un fundamento. Es importante para la actividad aeronáutica y claro que para el derecho aeronáutico establecer límites. El límite inferior, pues, no podemos establecer un límite inferior del derecho aeronáutico porque está tácito y sobreentendido que es la superficie terrestre. Hasta la actualidad no podemos volar una aeronave debajo de la tierra, entonces eso va a ser nuestro límite inferior y por eso no está delimitado en nuestras regulaciones o leyes o convenios, porque se comprenden como algo que está tácito. Ahora bien, no es lo mismo volar un dron que volar una aeronave, por lo tanto un dron que puede volar a 10 metros de distancia, como lo dije anteriormente, debemos establecer un límite mínimo y de altura a la que puede volar una aeronave dependiendo de la velocidad y del tipo de actividad que está ejerciendo. Pero son límites bastante vagos que lo establecemos solo por motivos de seguridad. Sin embargo, los límites de superiores, al pensar que pues hacia arriba prácticamente no tenemos nada, nos podemos ir hasta el infinito y más allá. Por lo tanto, entonces, para temas legales y para temas logísticos debemos establecer un límite superior. Es aquí cuando entonces evaluamos con criterios físicos y técnicos. Debemos comprender entonces que la división de la atmósfera en capas. Es importante saber que nuestro espacio aéreo va a llegar hasta la estratosfera. Podemos hacerlo también con la densidad del aire, que la densidad del aire llega a ser normal y habitable para el humano de 80 a 100 kilómetros de altura. Más allá es casi imposible. Von Karman también, que nos establece una teoría en la cual nos decía de la existencia del oxígeno, que el oxígeno solo llega hasta 80 kilómetros de distancia. Entonces se comprendía que este era el límite superior del espacio aéreo. Ferrer nos decía que la existencia del aire conocido
llega de 80 a 100 kilómetros. Entonces, como podemos apreciar, eh, tanto la estratosfera como nuestros tres autores nos delimitan un mismo espacio de 80 a 100 kilómetros. Entonces, ese es nuestro límite superior y en nuestra legislación está tasado así y en los convenios internacionales también. Sin embargo, he de poder ejemplificarlo un poco más, porque bien podrían decir con ustedes, ok, profesor, pero ¿y cómo entendemos esto? Para efectos prácticos, yo no tengo una regla de 80 kilómetros de distancia que me diga, ok, hasta ahí podría yo delimitarlo y bien, entonces lo que pasa por arriba ya no contempla no lo contempla el derecho aeronáutico. Y lo comprendo, ni yo tengo esa regla para llegar hasta allá, se supone que le estoy dando la clase. Entonces, hagámoslo de una forma un poquito más entendible y con la ayuda de Ferrer, que también lo comprendió esta necesidad. También se le hizo la pregunta en su momento y él nos estableció una clave importante para que todos podamos entenderlo, incluso aquellos que no están versados en esto. Cuando nosotros estamos en las noches de cualquier país del mundo, hemos tenido la particularidad que al mirar al cielo a veces vemos pequeñas rocas incandescentes que pasan, que las conocemos como un pequeño meteorito. Esos meteoritos, que son no más que basura espacial o rocas espaciales que entran en nuestra atmósfera, llega un momento en que se encienden en fuego, producto de la fricción con la atmósfera y demás temas que se lo dejamos a los físicos, y nosotros vemos una piedra con una estela que le llamamos aerolito. Ese aerolito que va cayendo, esa va a ser nuestro marcador. La distancia a la que nosotros lo vemos, a ese punto, estamos hablando de 80 a 100 kilómetros de distancia desde la superficie terrestre hacia el espacio. Entonces, eso nos dice a nosotros, hasta ese punto está normado el derecho aeronáutico. Es una forma bastante sencilla y didáctica de poder entenderlo. Y me pareció pues importante traerlo a la clase, que para nosotros no tenemos una regla de 80 kilómetros ni un GPS ni nada tecnológico que nos permita saber hasta qué punto va normado el derecho aeronáutico. Entonces, saber que pues por la noche podemos saberlo, donde veamos un meteorito hasta ahí llega el derecho aeronáutico, es una importante analogía que nos ayuda a comprenderlo. Bien, las entidades de la aviación civil, ya casi terminada esta exposición para que no se les haga tan largo, tan pesado. Una de las más importantes, por lo menos para nosotros, es la AAC, que es la Autoridad Aeronáutica Civil, y es la entidad gubernamental y autónoma responsable de la regulación de todos los aspectos de la aviación civil en la República de Panamá. También tenemos la OASI, que son la Organización de Aviación Civil Internacional. Es una agencia de organización de las Naciones Unidas creada en 1944. Como pueden ver, fue creado en el Convenio de Aviación Civil Internacional que fue firmado en Chicago, como lo mencionamos hace un momento atrás. Esto fue creado con la función de estudiar los problemas de la aviación civil internacional y promover los reglamentos y normas únicas de la aeronáutica mundial. Las IATAs también son de muy importante y relevancia internacional, que son la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Es el instrumento para la cooperación entre aerolíneas, promoviendo la seguridad, fiabilidad y confianza y economía en el transporte aéreo en beneficio económico por sus accionistas privados. Para nosotros lo veremos como una institución dedicada a la investigación del derecho aeronáutico y de la actividad aeronáutica civil. De hecho son tomados como modelo, inclusive como colocadora de los parámetros de cómo deberán ser dadas las distintas investigaciones sobre el espacio aéreo y la actividad aérea y aeronáutica civil. Bueno, estudiantes, con esto terminamos, pero no sin antes de presentarles pues el pequeño taller de evaluación, ya que necesitamos la evaluación. Nuestro taller, obviamente, Derecho Aeronáutica Civil en Panamá y su legislación. Vamos a dejar lo que es el derecho internacional fuera para posteriores clases, pero me es importante que, como se les mencionaba en nuestro objetivo, me contemplen esto. Las indicaciones son sencillas. Primero, organicen un grupo de un trabajo, un guión de una situación donde tenga que emplear la comunicación efectiva, motivación y liderazgo en el ambiente de trabajo.
Para esto, pues organícese con personas, con estudiantes de su afinidad y vamos a entonces a ver algunas opciones de trabajo que les ofrezco, pero pueden realmente elegir cualquiera. De lo que hemos hablado en clase, pues el derecho aeronáutico civil, o leyes aeronáuticas, o espacio aéreo, autoridades del derecho aéreo en Panamá. Pueden elegir cualquier otro tema también que haya sido contemplado dentro de la clase. Es importante que sea del derecho aeronáutico civil en Panamá. Una vez seleccionado el tema, el título y seleccionado ya a su compañero, pues plámeme mediante un conversatorio tipo videollamada en un periodo de 10 a 15 minutos de duración. Eh, Háblenme sobre el tema, más que todo. Y el video resultante deberá colgarse en la plataforma de YouTube. Esto sí me es importante y que sea específico, ya que de esta manera se puede acceder a él en todo momento y de una forma pública. La fecha límite es el 21 de junio del 2021 a las 6 de la tarde. Hasta esta hora tienen para entregar. El enlace del video colgado en YouTube deberá colocarse en la plataforma por un solo estudiante del grupo y deberá colocarme el tema seleccionado y el resto de los integrantes para poder evaluarlo. Eh, Les pido lo siguiente para método de prueba y como método de guía de quien aprecie su conversatorio, es que me creen un pequeño PPT mediante la utilización de cualquier plataforma. Les sugiero PowerPoint, pero pueden utilizar cualquiera, ya sea Canva o demás, para poder alimentar el conversatorio. Les sugiero que sean de 2 a 6 diapositivas máximas o plantillas máximas. ¿No? Por favor, no se excedan de allí, no es necesario. Con esto terminamos. Chicos, muchas gracias por prestarme atención, muchas gracias por estar presente. Sé que fue un poquito largo, un poquito cansón, pero me es importante haberles mencionado todo esto. Un placer haberles presentado la clase y muchas gracias por todo. Si existe alguna pregunta, no duden en acercarse. Gracias.